Era una mañana normal en la agencia bancaria más lujosa de la ciudad, hasta que un agricultor de 68 años cruzó la puerta. Sombrero de paja roto, camisa desteñida, botas sucias. Geraldo Almeida parecía completamente fuera de lugar en aquel ambiente impecable. Cuando pidió transferir 15 millones, la agencia entera se quedó en silencio, y la risa cruel del gerente resonó por el salón. «Si tienes saldo, te pago el doble», se burló Leonardo. Pero lo que Leonardo no sabía era con quién se estaba metiendo, y nadie esperaba lo que vendría después. Geraldo Almeida empujó la puerta de vidrio de la agencia bancaria con sus manos endurecidas por el trabajo en el campo. El aire acondicionado helado contrastaba con el calor del sol que aún se pegaba a su ropa sencilla. A sus 68 años, había despertado temprano aquel jueves, como lo hacía desde hacía 50 años. Tomó su café negro, revisó las vacas en el pasto y decidió que era hora de resolver aquella diligencia bancaria personalmente. El sombrero de paja cubría su cabello gris. La camisa a cuadros, desgastada, mostraba años de uso honesto. Las botas polvorientas aún llevaban rastros de la tierra roja de su hacienda. En la muñeca un reloj de plástico barato, el mismo que usaba hacía 20 años. Nada en él gritaba riqueza. Nada en él sugería poder, y así le gustaba ser visto. Un hombre común. Los otros clientes de la agencia, todos con trajes ejecutivos impecables, se apartaron instintivamente cuando Geraldo pasó. Mujeres de tacones altos cuchicheaban detrás de bolsos de marca. Hombres de traje ajustaban sus corbatas con incomodidad. El contraste era brutal. Allí estaba un mundo de apariencias, de estatus, de juicios superficiales. Leonardo Campos, gerente de la agencia, observaba todo desde su oficina de vidrio blindado. A sus 35 años, se consideraba un vencedor. Formado en administración en la mejor universidad privada, MBA en el exterior, carro importado en la cochera y apartamento en el mejor barrio. Su traje italiano costaba más que 3 salarios mínimos. Sus zapatos ingleses brillaban como espejos. «Otro perdido», pensó ajustándose la corbata de seda importada. Probablemente ni sabe dónde está. Había construido su carrera siendo implacable con los pequeños. Para Leonardo, el éxito se medía por la cuenta bancaria, la dirección y la marca del reloj. Y aquel viejito no tenía nada de eso. La recepcionista Carla, de 23 años, que admiraba a Leonardo, también notó la presencia extraña. «¡Qué vergüenza!», susurró a su compañera. «¿Cómo dejaron entrar a este hombre aquí?». Había sido entrenada por Leonardo para filtrar el tipo correcto de cliente. Personas como Geraldo, en su visión, solo traían problemas. Cuando Geraldo se acercó al mostrador, el ambiente se tensó. Sus botas producían un sonido áspero en el piso de mármol. Algunos clientes detuvieron sus conversaciones. Leonardo salió de su oficina, caminando con pasos firmes y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó con un tono condescendiente, como si hablara con un niño perdido. Geraldo se quitó el sombrero, revelando un rostro marcado por el sol y los años, pero con ojos firmes e inteligentes. «Buenos días, joven. Necesito hacer una transferencia desde mi cuenta». Leonardo apenas contuvo la risa. Miró a Carla, que cubrió la boca para disimular una sonrisa maliciosa. «Claro, señor». Hizo una pausa, esperando el nombre. «Geraldo. Geraldo Almeida. Señor Geraldo», repitió el nombre como si fuera una broma interna. «¿Cuánto desea transferir?» 15 millones. Es para una inversión en la corredora. Debe salir hoy antes de las 2 de la tarde. El silencio fue ensordecedor. Leonardo parpadeó varias veces, incrédulo. Carla se atragantó con su propia saliva. Los demás clientes, que hasta entonces fingían no escuchar, ahora miraban abiertamente. Entonces Leonardo se recompuso y soltó una carcajada ruidosa. «Si tienes saldo, te pago el doble». Su risa sarcástica retumbó en toda la agencia. «15 millones. Imagina, Carla. Nuestro amigo campesino quiere transferir 15 millones.
Carla rió junto a él. Otros empleados se acercaron, atraídos por el alboroto. La situación era humillante, pero Leonardo se divertía. Para él, rebajar a los demás era casi un deporte. ¿Estás seguro de que no confundió los números?, preguntó con sarcasmo venenoso. Quizás sean 15 reales o 150. Geraldo se mantuvo tranquilo. Estaba acostumbrado a esas situaciones. A lo largo de la vida había aprendido que las apariencias engañan, tanto las suyas como las de los demás. Él sabía exactamente dónde estaba. Sabía exactamente quién era. Y también sabía que la justicia siempre llega para quien sabe esperar. No, joven, respondió con serenidad. Son 15 millones. Puede verificar la cuenta. Nadie imaginaba que aquel hombre humilde, de ropa gastada y maneras simples, era en realidad el principal accionista del banco. La tormenta apenas comenzaba, y Leonardo Campos no tenía idea del huracán que acababa de provocar. El origen de Geraldo Almeida. Para entender quién era realmente, hay que retroceder 50 años. Cuando un niño de 10 años caminaba descalzo por campos que no pertenecían a su familia. Nacido en un hogar de trabajadores rurales, Geraldo conoció de cerca la pobreza, pero no la amargura que solía acompañarla. Su padre, Juan Almeida, trabajaba de sol a sol en tierras ajenas. Sus manos endurecidas cargaban el peso de una vida entera de trabajo honesto. Su madre, doña Rosa, cosía hasta la madrugada para complementar la renta, con los dedos marcados por miles de puntadas a la luz de una lámpara. Desde pequeño, Geraldo ayudaba en la cosecha, pero tenía algo que lo diferenciaba, una sed insaciable de aprender. Mientras los amigos corrían y pescaban después del trabajo, él estudiaba a la luz de una lámpara. Leía todo lo que encontraba, periódicos viejos, libros prestados de la pequeña biblioteca del pueblo, hasta etiquetas de productos. Su maestra, doña María Santos, de 60 años, fue la primera en notar su talento excepcional. Este niño va a llegar lejos. Tiene una inteligencia que no se enseña. Es un don de Dios. Ella le prestaba libros personales, sabiendo que cada página sería devorada con hambre de conocimiento. A los 15 años, mientras muchos ya abandonaban la escuela para trabajar, Geraldo tomó una decisión que cambió su vida. Viajó 80 kilómetros a la ciudad grande y consiguió trabajo como ayudante de albañil. Dormía en un cuarto minúsculo compartido con otros 3 obreros. Se levantaba a las 5, trabajaba hasta las 5 de la tarde y aún encontraba fuerzas para estudiar en un curso nocturno. A los 18, terminó la secundaria con las mejores notas y se hizo una promesa frente al espejo roto de su cuarto. Saldría de la pobreza, pero nunca olvidaría de dónde vino. Nunca perdería la humildad, su mayor riqueza. Con su primer salario como albañil calificado, hizo lo que muchos consideraron una locura. Compró sus primeras 10 acciones de Petrobras, gastando casi todo lo que había ahorrado. Los siguientes 20 años fueron de sacrificio que pocos soportarían. Trabajaba bajo sol y lluvia, estudiaba contabilidad de noche, y cada centavo ahorrado se transformaba en inversión. Mientras otros gastaban en fiestas y juegos, él reinvertía absolutamente todo. A los 25, conoció a María José, una maestra de corazón generoso, que no vio al hombre simple que era, sino al extraordinario que podía llegar a ser. Ella lo apoyó siempre, incluso cuando solo comían arroz, frijoles y huevos, incluso cuando él llegaba exhausto y aún abría los libros para estudiar. Un día esto valdrá la pena, decía Geraldo, no solo por nosotros, sino para demostrar que la gente humilde también puede vencer en la vida. El primer gran paso llegó a los 35 años. Había ahorrado lo suficiente para comprar una pequeña hacienda subastada por deudas. Eran 200 hectáreas de tierra degradada y una casa en ruinas. Todos rieron del albañilito que hacía ofertas, pero Geraldo vio lo que nadie más podía ver: potencial infinito. Trabajó 16 horas al día durante 5 años. Introdujo técnicas modernas,
Mejoró el ganado, diversificó los cultivos. Lo que era tierra muerta se convirtió en una de las haciendas más productivas de la región. Con las ganancias, empezó a diversificar. Compraba acciones en empresas sólidas, invertía en inmuebles y títulos. Tenía un instinto natural para los negocios que ninguna universidad enseñaba. El instinto de quien conoce el valor real de las cosas. A los 45, Geraldo ya era millonario varias veces, pero nadie lo sabía. Seguía viviendo en la misma casa sencilla, conduciendo su vieja camioneta Ford, usando la misma ropa humilde de siempre. El dinero no cambia quién eres por dentro. Geraldo siempre repetía a María José: si eras bueno siendo pobre, serás bueno siendo rico. Si eras malo siendo pobre, el dinero solo lo mostrará con más claridad. Fue en esa época que escuchó sobre una pequeña institución bancaria que estaba en apuros. Los dueños querían vender, pero nadie veía potencial en aquella empresa. Geraldo, sí. Compró 30% de las acciones por un precio que todos consideraban demasiado alto. En los años siguientes, demostró que estaba en lo cierto. Con una gestión enfocada en atender a pequeños agricultores y microemprendedores, personas como él mismo había sido, el banco creció exponencialmente. Geraldo nunca asumió cargos ejecutivos, prefería mantenerse en las sombras, pero sus decisiones como principal accionista transformaron una pequeña institución regional en uno de los mayores bancos del interior. A los 60 años, cuando podría haberse jubilado disfrutando su fortuna, Geraldo hizo algo inesperado. Compró otra hacienda, aún más grande que la primera. No por avaricia, sino por amor a la tierra. Aquí es donde me siento yo mismo, explicaba a sus pocos amigos. La hacienda se convirtió en su refugio. Se despertaba a las 5 de la mañana, tomaba su café negro y salía a ver el ganado. Sus empleados lo trataban como a un agricultor común, porque eso era exactamente un hombre de campo que, por casualidad, se había convertido en billonario. Geraldo jamás ostentó riqueza. No tenía jet privado, no vivía en una mansión, no frecuentaba clubes exclusivos. Su única extravagancia era cambiar de camioneta cada 10 años. Usaba el mismo sombrero de paja comprado en una tienda barata hacía 15 años. El dinero es una herramienta, solía decir. Puede construir o destruir, acercar o alejar a las personas. Depende de cómo lo uses. En los últimos años notó algo que lo preocupaba. Sus propias agencias bancarias se estaban convirtiendo en lugares fríos, donde los empleados trataban mal a los clientes sencillos. Cada semana recibía cartas de quejas, humildes mal atendidos, pequeños empresarios despreciados, jubilados ignorados. Decidió verlo con sus propios ojos. No como Geraldo Almeida, el principal accionista, sino como Geraldo Almeida, el agricultor simple. Por eso estaba allí. Aquella mañana en la agencia del centro, vestido con su ropa de siempre, listo para darle una lección a Leonardo Campos que jamás olvidaría. Leonardo todavía reía de su propia broma cuando decidió transformar la escena en un espectáculo de poder. Para él, colocar a las personas en su lugar era más que diversión. Era la forma de mantener lo que él llamaba orden natural. «Señor Geraldo», dijo con un tono falsamente profesional, «para transferencias de ese valor tenemos protocolos específicos. Necesita cita previa en la banca privada, comprobación de origen de fondos y una serie de documentos». Geraldo mantuvo la calma. «Joven, esta es mi cuenta desde hace más de 20 años. Nunca necesité cita para mover mi propio dinero». «Ah, pero las reglas cambiaron», sonrió Leonardo con malicia. «Sobre todo en transferencias mayores a 10 millones. Es política interna contra lavado de dinero. Carla trae el formulario KYC completo para el señor». Carla se levantó rápido, disfrutando del teatro. «Claro, señor Leonardo. También traeré los formularios de declaración de origen de recursos y capacidad económica». Otros empleados se acercaron, atraídos por lo que parecía un procedimiento especial. Sandra, la supervisora, se unió al grupo. «¿Problemas, Leonardo?».
No, Sandra, solo seguimos protocolos. Este señor quiere transferir 15 millones sin documentación adecuada. Doctor Augusto Medeiros, que esperaba en la fila VIP, suspiró con suficiencia para que todos lo oyeran. Este tipo de situaciones retrasa la atención de todos. Este señor debería estar en una cooperativa rural, no aquí. Doctor tiene razón, añadió Patricia Montenegro, mostrando su reloj de oro. Existen cooperativas que atienden este perfil de cliente. Leonardo tomó la pila de formularios que Carla traía. Vamos a necesitar que rellene estos documentos. Son apenas, contó con teatralidad, 17 formularios y copias autenticadas de comprobantes de renta de los últimos 5 años, declaración de impuestos y títulos de propiedad rural. Carla remató con una sonrisa venenosa. Y recuerde, transferencias superiores a 10 millones solo pueden procesarse con 48 horas de anticipación, por seguridad. Marcos, el guardia, dio un paso al frente. Señor Leonardo, si no tiene la documentación, tal vez sea mejor que regrese otro día. Está incomodando a los demás clientes. Roberto Silva, empresario, negó con la cabeza. Es exactamente lo que pasa cuando se mezcla clientela. Cada quien en su cuadrado, ¿no? Todos esperaban que Geraldo se intimidara, que saliera humillado. Pero Geraldo sabía muy bien cuál era su lugar. Y era exactamente allí. Joven Leonardo, dijo con calma, me parece que están creando obstáculos que no existían cuando abrí mi cuenta aquí. ¿Estos formularios son para todos los clientes o solo para quienes ustedes creen que no merecen estar aquí? La pregunta cortó el aire como una cuchilla. Leonardo se incomodó un instante, pero recuperó su arrogancia. Son procedimientos estándar, señor Geraldo. Si usted moviera regularmente montos altos, ya los conocería. Geraldo suspiró, sacó su celular simple del bolsillo y murmuró: «Qué extraño, porque la semana pasada transferí 20 millones desde esta misma cuenta a otra institución y no necesité ningún formulario especial». El silencio cayó pesado en la agencia. Leonardo intercambió miradas con Sandra, que susurró algo sobre revisar el historial de la cuenta. De cualquier forma, insistió Leonardo, intentando mantener el control, hoy no será posible procesar la transferencia. Tendrá que agendar y traer la documentación. Ana Paula, que observaba todo en silencio, se acercó tímida. Disculpe, señor Leonardo, pero si el señor ya tiene historial de movimientos altos, ¿no sería posible hacer una excepción? ¿Ana Paula? La voz de Leonardo sonó como advertencia. Cada uno cumple su función aquí. Geraldo guardó el celular. Miró a los empleados que se escondían tras reglas inventadas, a clientes que se sentían superiores por su cuna, a un sistema diseñado para humillar al diferente. Entiendo, dijo con calma. No quieren procesar mi transferencia hoy, está bien, pero quiero hablar con el director regional. Leonardo sonrió satisfecho. El director regional está en reunión externa, pero puedo tomar el recado, no hace falta. Yo espero. Entonces Geraldo hizo lo que nadie esperaba. Se sentó en una de las poltronas del área VIP, cruzó las piernas y se dispuso a esperar. Lo que había comenzado como una humillación se estaba transformando en algo que Leonardo no podía controlar. Ese agricultor humilde se comportaba como alguien con todo el derecho de estar allí. El juego había cambiado. «Señor Leonardo», susurró Sandra nerviosa. Verifiqué el historial de su cuenta. Tiene movimientos de millones todas las semanas. Transferencias, inversiones, retiros, todo en orden. Leonardo sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. «Debe ser una cuenta empresarial», balbuceó. Él debe ser apoderado, no el titular real, pero Carla, que había revisado el sistema por curiosidad, trajo la información que hizo que la sangre de Leonardo se congelara. «Señor Leonardo, la cuenta está a nombre de él mismo, persona física, y hay una observación en el sistema cliente premium. Atención diferenciada». Roberto Silva, que hasta entonces apoyaba a Leonardo, empezó a inquietarse. Sabía reconocer cuando la situación se le escapaba de las manos.
Leonardo, quizás sea mejor resolver esto discretamente. ¿Resolver qué? Preguntó Leonardo con la voz quebrada. Leonardo replicó, su voz comenzando a mostrar señales de desesperación. No hay nada que resolver. Existen protocolos. Doctor Augusto Medeiros, notando la tensión creciente, intentó salir discretamente de la agencia. Pero Patricia Montenegro no podía dejar de mirar a Geraldo. Algo en su postura, en la forma en que permanecía calmado y seguro, despertaba en ella una sospecha terrible. Entonces llegó el momento que Leonardo más temía. Su teléfono sonó. En la pantalla apareció Dirección Regional. ¿Aló? Contestó Leonardo con voz temblorosa. Leonardo, aquí es el director regional. Acabo de recibir una llamada extraña. Hay alguien intentando contactarme ahí en tu agencia. Un señor llamado Geraldo Almeida. Leonardo miró a Geraldo, que lo observaba con una sonrisa serena. Como ese agricultor simple, había conseguido el número directo de la dirección regional. Sí, doctor. Hay un cliente aquí que quiere hablar con usted. ¿Cliente? La voz del director sonó sorprendida. Leonardo, ¿verificaste quién es Geraldo Almeida? Claro que sí. Es solo un campesino cualquiera causando problemas aquí. El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. Cuando el director volvió a hablar, su voz había cambiado completamente de tono. Leonardo, necesito que le pases el teléfono al señor Almeida inmediatamente y lo trates con el máximo respeto posible. Es una orden. Leonardo sintió sus manos temblar. Pero doctor, no entiendo. Pásale el teléfono ahora, Leonardo. El grito del director resonó tan alto que todos en la agencia lo escucharon. Con el rostro rojo de vergüenza, Leonardo caminó hasta Geraldo como un hombre yendo a su propio funeral. Señor Almeida, balbuceó, extendiendo el teléfono con manos trémulas. El director regional quiere hablar con usted. Geraldo tomó el teléfono con calma, como si fuera lo más natural del mundo. «Aló, Ricardo. ¿Cómo estás, hijo?» La familiaridad en el tono de Geraldo hizo que todos en la agencia contuvieran la respiración. Ese hombre sencillo hablaba con el director regional como si fueran viejos amigos. Estoy aquí en la agencia central intentando hacer una transferencia, pero parece que tus empleados inventaron unos protocolos nuevos muy interesantes. Mientras Geraldo conversaba, una transformación visible sucedía en la agencia. Empleados que antes reían abiertamente, ahora susurraban nerviosos entre ellos. Clientes que habían hecho comentarios despectivos comenzaban a sudar frío. ¿Sabías quién era?, susurró Sandra a Ana Paula. No, respondió ella. Pero no importa. Igual merecía ser tratado con respeto. Carla, entendiendo la gravedad de la situación, comenzó a llorar en silencio. Fernanda, la pasante, miraba a Geraldo y a Leonardo alternadamente, intentando procesar lo que ocurría. Marcos, el guardia, se escondió detrás de una columna, rezando porque nadie recordara sus amenazas. Sí, Ricardo, entiendo, continuaba Geraldo, su voz calmada contrastando con el pánico general. No necesitas venir. Podemos resolver esto internamente. Sé que confías en mi criterio. Cuando finalmente colgó y devolvió el teléfono a Leonardo, el silencio era absoluto. Hasta el aire acondicionado parecía haberse detenido. Bien, dijo Geraldo, ajustando su sombrero de paja. Parece que pronto tendrán la oportunidad de conocer algunos protocolos reales. Leonardo tragó en seco, sabiendo que su carrera acababa de desmoronarse ante sus propios ojos. Y lo peor, había sido el arquitecto de su propia destrucción. Geraldo sacó un tablet sencillo del bolsillo de su camisa a cuadros. La pantalla, protegida por una mica ya rayada, se iluminó al tocarla. Con movimientos precisos, abrió una carpeta digital. «Mi nombre es Geraldo Almeida», dijo, su voz resonando en la agencia silenciosa. «Y soy el principal accionista de este banco». Giró la pantalla hacia Leonardo, mostrando documentos oficiales, poderes electrónicos certificados, participación societaria autenticada, estados financieros auditados, todo con sellos y firmas digitales. El silencio que siguió
Fue ensordecedor, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Leonardo sintió sus piernas flaquear. Carla dejó escapar un grito ahogado. Sandra se puso pálida como papel. Roberto Silva sintió su boca secarse de golpe. Y... imposible. Gagueó Leonardo mirando el tablet y la computadora que confirmaba los millones en la cuenta de Geraldo. 43% de las acciones del banco, explicó Geraldo con calma, adquiridas a lo largo de 23 años de inversiones. Patricia Montenegro sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Sus joyas de repente parecían bisutería barata frente al hombre que minutos antes había llamado gentuza. Doctor Augusto Medeiros, que filosofaba sobre educación y jerarquía social, tragaba ahora sus palabras como veneno. Sí, señor Almeida, intentó Leonardo, su voz quebrada. Yo no sabía, nadie me lo dijo. Nadie te lo dijo porque no quería que lo supieran, respondió Geraldo, guardando los documentos con calma. En los últimos 6 meses recibí 847 cartas de queja sobre nuestras agencias. Gente humilde maltratada, pequeños empresarios despreciados, ancianos ignorados. Vine personalmente para ver cómo trataban a los clientes que más necesitan respeto. Ana Paula, la única que había defendido a Geraldo, estaba con la boca abierta. Sin saberlo, había protegido al principal accionista. Y no se arrepentía. Señor Almeida, balbuceó Roberto Silva, transformando su arrogancia en servilismo. Yo solo bromeaba, no quise faltarle el respeto. No me faltaste el respeto a mí, señor Roberto, respondió Geraldo con firmeza. Te faltaste el respeto a ti mismo. Un hombre que juzga a otro por su apariencia no ha aprendido nada de la vida. Marcos, el guardia, intentaba esconderse entre los empleados, rezando porque Geraldo olvidara sus amenazas. Joven Leonardo, dijo Geraldo, volviendo la mirada al gerente empapado en sudor. Durante todos estos años construyendo este banco, siempre soñé con que fuera un lugar donde cualquier persona pudiera entrar y ser tratada con dignidad. Donde un agricultor, un albañil, un jubilado, una empleada doméstica, cualquiera fuera recibido con respeto. Leonardo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Su carrera desfilaba ante sus ojos como una película en cámara lenta. ¿Y qué encontré hoy?, prosiguió Geraldo con tristeza real. Empleados que olvidaron lo que significa servir, que confunden posición con superioridad moral, que tratan a clientes como enemigos o juguetes. Patricia intentó disculparse, pero Geraldo levantó la mano. Señora, no necesita disculparse conmigo. Necesita disculparse con la persona en que se convirtió. Doctor Augusto se sintió más pequeño que una hormiga. Toda su supuesta superioridad intelectual se revelaba como ignorancia pura. ¿Saben qué es lo que más me entristece?, continuó Geraldo, su voz melancólica. Que ustedes perdieron la oportunidad de conocer gente extraordinaria por estar ciegos con las apariencias. ¿Cuántos clientes especiales maltrataron? ¿Cuántas historias inspiradoras ignoraron? ¿Cuántas lecciones de vida desperdiciaron? Fernanda la pasante comenzó a llorar en silencio. Aún estaba a tiempo de cambiar. Señor Leonardo, la voz de Geraldo se endureció. Usted me preguntó quién era yo para decir que Ana Paula no estaba despedida. Bien, como principal accionista, tengo esa autoridad. Y voy más allá. Ana Paula será promovida a gerente regional. Ana Paula sintió que sus piernas flaqueaban. Había defendido lo correcto sin esperar recompensa, y ahora recibía el reconocimiento más grande de su vida. En cuanto a usted, Geraldo miró directamente a Leonardo. Sus funciones en este banco terminan en este instante, no por venganza, sino porque un líder debe ser ejemplo. Y el ejemplo que dio hoy no representa los valores de este banco. Leonardo cayó desplomado en una silla, derrotado. Había perdido empleo, reputación y confianza, todo por su arrogancia. Sandra, continuó Geraldo, usted también está despedida. Una supervisora que humilla no tiene lugar en nuestra institución. La agencia entera estaba en shock.
Clientes ricos descubrieron que habían insultado al hombre más poderoso del banco. Empleados que rieron ahora temblaban por sus puestos, pero Geraldo Almeida, con su sombrero de paja y ropa humilde, aún no había terminado. Todavía quedaban lecciones que enseñar. El caos que siguió fue como ver un castillo de naipes desmoronarse en cámara lenta. Leonardo, que minutos antes se creía rey de la agencia, ahora murmuraba: «No puede ser real». Había construido su identidad sobre la humillación de los demás, y ahora la vida le enseñaba la lección más dura: la humildad. Carla, la recepcionista que lo había despreciado, intentó acercarse desesperada. «Señor Almeida, por favor, yo no sabía». «Si hubiera sabido jamás». «Señorita Carla», respondió Geraldo con la misma calma de siempre. «La cuestión no es qué habría hecho si supiera quién era yo. La cuestión es por qué trató mal a alguien que no conocía. El respeto no debería depender de la cuenta bancaria de una persona». Sandra intentó la última carta. «Señor Almeida, tengo 3 hijos. Deme una segunda oportunidad, puedo cambiar». Sus lágrimas eran genuinas. El miedo había quebrado su arrogancia como vidrio bajo un martillo. Roberto Silva, el empresario, estaba pálido como papel. Su concesionaria dependía de préstamos del banco. Calculaba mentalmente cuántos contratos perdería cuando la historia se regara por la ciudad. «Señor Almeida», su voz temblaba. «Fue un malentendido. Yo siempre tuve respeto por usted». «Señor Roberto», interrumpió Geraldo sereno, «usted no me respetaba cuando pensaba que era un campesino pobre. ¿Por qué debería creer que me respeta ahora que sabe que soy rico?» Patricia Montenegro, la socialité que había hablado sobre jerarquía social, estaba en pánico absoluto. Su posición en la élite local dependía enteramente de su red de contactos con gente influyente. Haber insultado al principal accionista del banco más poderoso de la región era un suicidio social. «Fue un error terrible», exclamó, sus joyas temblando mientras gesticulaba nerviosa. «Estoy pasando por un mal momento». No era yo misma. Doctor Augusto Medeiros, que había pontificado sobre educación y clases sociales, se mantenía en un silencio vergonzoso. Como médico respetado, sabía que la noticia se esparciría rápido por los círculos sociales. Su reputación, construida en décadas, estaba en ruinas por 15 minutos de arrogancia. Pero fue Marcos, el guardia, quien reaccionó de forma más dramática. El hombre grande y rudo, que minutos antes ofrecía sacar a Geraldo a la fuerza, ahora lloraba como un niño. «Señor Almeida, yo solo cumplía órdenes de Leonardo. Jamás haría nada contra usted». Su súbita devoción resultaba tan patética como su arrogancia anterior había sido repulsiva. Ana Paula, en medio del caos, seguía en estado de shock. Su inesperada promoción aún no terminaba de procesarse en su mente. Ella solo había defendido a un cliente por principios, sin imaginar las consecuencias que eso traería. Ahora estaba en el centro de una transformación total. Fernanda, la joven pasante, se acercó tímidamente. «Señor Almeida, lo siento mucho. Soy nueva aquí y pensé que debía seguir el ejemplo de los demás. Sé que no es excusa, pero puedo aprender a ser mejor». Geraldo la miró con gentileza. Esa humildad genuina y voluntad de crecer era exactamente lo que él buscaba. «Fernanda, reconocer un error es el primer paso para corregirlo. Tienes potencial para convertirte en una gran profesional». Mientras tanto, otros empleados que no habían participado directamente observaban con mezcla de alivio y temor. Sabían que cambios drásticos estaban por venir y se preguntaban si sus propias actitudes pasadas saldrían a la luz. El teléfono de la agencia comenzó a sonar sin parar. La noticia de que el principal accionista estaba en persona en la sucursal se había regado como fuego en hierba seca. Periodistas, empresarios y hasta familiares de los involucrados buscaban información. En su desesperación, Leonardo hizo un último intento. «Señor Almeida, yo puedo arreglar esto. Puedo cambiar la cultura de la agencia, entrenar a los empleados. Por favor, deme otra oportunidad».
Geraldo lo miró con tristeza y firmeza. Leonardo, durante años tuviste la oportunidad de crear respeto aquí. En vez de eso, fomentaste arrogancia y desprecio. Las oportunidades existen para quien sabe aprovecharlas. La tuya terminó. Sandra también intentó salvarse, pero señor Almeida, trabajo aquí hace 15 años. Conozco todos los procedimientos. Sin mí, la agencia no funciona. Señora Sandra, respondió Geraldo con calma. Ninguna institución es más grande que las personas a las que sirve. Puedes conocer manuales, pero olvidaste lo esencial: tratar con dignidad. Eso no se aprende en un libro, se aprende en el corazón. Algunos clientes que habían participado en la humillación comenzaron a escapar discretamente. Otros, curiosos, se quedaron como si vieran un drama en vivo. Geraldo observó a su alrededor. No veía solo el caos, sino también el futuro. La oportunidad de transformar no solo esa agencia, sino todas las sucursales del banco. Ana Paula, dijo volviéndose hacia la nueva gerente. Mañana empezamos cambios profundos. Quiero que convoques a todo el personal. Vamos a construir una cultura basada en el respeto y en la dignidad humana. 6 meses después, la agencia era un ejemplo para todo el sistema financiero. Ana Paula, ahora gerente regional, había liderado una auténtica revolución silenciosa. La primera medida fue simbólica, pero poderosa. Una placa en la entrada declaraba: aquí toda persona es bienvenida, sin importar su apariencia, profesión o condición social. No era decoración, era un compromiso real. Fernanda, la pasante que pidió una segunda oportunidad, se convirtió en una de las empleadas más queridas. Su frase favorita se volvió lema interno: el respeto no se da solo a quienes pueden devolverlo. Se da porque somos personas decentes, pero no todos tuvieron el mismo destino. Leonardo, tras ser despedido, cayó en una depresión profunda. Perdió su empleo, su esposa, sus hijos y sus amigos. Solo entonces entendió que relaciones basadas en apariencias son tan frágiles como un castillo de arena. Tiempo después buscó a Geraldo en la hacienda. Vengo a pedir perdón, no para recuperar mi empleo. Sé que no lo merezco. Vengo porque aprendí a la manera más dolorosa. Geraldo vio ya no al gerente arrogante, sino a un hombre quebrado que había hallado humildad a través del sufrimiento. Leonardo, el perdón te lo doy de corazón, pero lo más importante es que te perdones a ti mismo y uses esta lección para ser mejor. Leonardo consiguió trabajo como vendedor en una tienda pequeña. Su salario era mínimo, pero trataba a cada cliente con respeto genuino, como si pagara una deuda moral. Sandra, en cambio, pasó meses culpando a otros, hasta que terminó trabajando como cajera en una cooperativa. Tardó 1 año en comprender que humildad no es humillación, es liberación. Roberto Silva, el empresario arrogante, perdió clientes y casi llevó su concesionaria a la quiebra. Descubrió en carne propia lo que significa ser juzgado. Patricia Montenegro se convirtió en paria social. Aislada, comenzó a hacer voluntariado en asilos y orfanatos, buscando reconectar con su humanidad. Doctor Augusto, más sabio, buscó a Geraldo semanas después. Un diploma puede hacer a alguien competente, le dijo Geraldo, pero solo la humildad lo hace sabio. Desde entonces, Augusto atendía gratuitamente a familias pobres, redescubriendo el verdadero sentido de la medicina. La mayor transformación fue la de Ana Paula. Bajo su liderazgo, la agencia ofrecía educación financiera gratuita, microcréditos a emprendedores y atención prioritaria a ancianos y discapacitados. Aprendí que liderar no es estar por encima, sino estar al lado, dijo un día a Geraldo, 1 año después. Geraldo volvió disfrazado con sus ropas de siempre. Fue recibido con amabilidad genuina por empleados que no lo reconocieron. Cuando reveló su identidad, hubo sorpresa pero no vergüenza. Ya trataban bien a todos. Esa noche en su hacienda, sentado con su esposa María José bajo las estrellas, Geraldo sonrió. ¿Valió la pena?
preguntó ella. Más que eso, respondió él. Descubrimos que es posible cambiar el mundo. Una persona a la vez. La lección fue clara. La verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de elevar a otros y sembrar dignidad. ¿Qué opinas de la historia de Geraldo? ¿Crees que el dinero revela quiénes somos en realidad? Déjame tu comentario abajo. Dale like si esta historia te hizo reflexionar y suscríbete para más relatos impactantes de Confesiones de Millonarios.